Vamos a consultarle a nuestra primera invitada, que es Gisela Briter, destacada economista cordobesa, sobre cómo está viendo, porque estuviste presente en el discurso de Caputo, cómo estás viendo cómo se condice con la realidad lo que dijo Caputo y si hay que creerle. Bueno, la verdad que, como vos bien dijiste, él fue bastante contundente, ¿no?, con las definiciones, porque a lo mejor uno en los medios de comunicación puede leer algunas declaraciones u otras, pero acá hubo contundencia. ¿En qué hubo contundencia? En que el eje del gobierno es la baja de la inflación. Efectivamente. ¿No? Donde en definitiva todo está apuntado a eso. Hasta de hecho diciendo de que el cepo se va a levantar cuando estén dadas las condiciones. Efectivamente. Hasta incluso usó una frase, ¿no?, que era que no lo apuren con que se salga del cepo, que se va a salir cuando se tenga que salir, ¿no? Le molesta la pregunta a él, por supuesto, ¿no? Sí, fue como la pregunta incómoda. Es la espina, ¿no?, en el zapato. Exactamente. Y es la espina en el zapato para la economía argentina. ¿No? Y bueno, y allí justamente varias cuestiones, ¿no? Pero el eterno problema de la Argentina, que es inflación y dólar, ¿no?, en este país de la taquicardia. Y allí creo que las políticas que están tomando, que son fundamentalmente monetarias, ¿no?, a esta altura, donde en realidad la primera fase del plan fue eliminar la primera fase de emisión monetaria junto con la eliminación del déficit fiscal. Esta segunda parte del plan tenía con eliminar las LELIQs, que era la segunda fuente de emisión monetaria, y también para empezar a normalizar el funcionamiento monetario y financiero de la economía, ¿no?, donde en definitiva la eliminación de las LELIQs eliminó la emisión monetaria, pero también incita a que los bancos empiecen a funcionar. Esa era una bomba, ¿no?, que ya tenían, es decir, le habían encendido la mecha hace rato. No solo Sergio Massa, no solo que la prendió, sino que la cortó. Bueno, hasta incluso si nos vamos más atrás, cuando el presidente Macri empieza a financiarse con esto, luego después Alberto Fernández, que decía que iba a eliminar esta bomba para darle plata a los jubilados, al final terminó multiplicándola por muchas veces más, ¿no? Entonces creo que esa bomba que era necesario desactivar se termina desactivando con mucha rapidez, ¿no?, la segunda parte del plan, y donde la tercera fase, en esta segunda fase del plan implicaba también eliminar la tercera vía de emisión, que era por el ingreso de dólares genuinos, donde a su vez también se dan vuelta con los dólares que ingresan, los venden en el contado con liqui, y esto contribuye a disminuir la brecha. Pero hay una cuestión central aquí a la cual quiero hacer hincapié, y que vuelvo a esto de que el principal objetivo es bajar la inflación, en donde el ministro Caputo dijo de ninguna manera esto es para bajar la brecha, esto es justamente para hacer que la inflación siga disminuyendo. ¿Cómo? Secando la plaza de dinero. Y me parece muy interesante esto porque dos cuestiones con respecto a eso. Retira una vez más el rol del Estado en la reactivación de la economía. De hecho, secar la plaza de dinero implica que va a haber menos pesos que los que hay ahora. Dicho en palabras de Caputo, el peso va a seguir siendo una moneda escasa, con lo cual cuando vayamos a la competencia de monedas, la gente va a necesitar pesos porque no va a haber. Como en Brasil, por ejemplo. Como en Brasil. Exacto. La contracara de esto, que es en esta transición hasta que la economía se normalice, implica una mayor recesión, ¿no? Digamos que no va a haber dinero, y esto implica justamente el ajuste con este 3,5% que te escuchaba en tu editorial, ¿no?, de recesión. Ahora bien, ¿qué es lo que están esperando? Bueno, varias cuestiones con respecto a esto, que son las apuestas que hay de acá hasta fin de año. Primero, el blanqueo, ¿no? Están apostando todo para que el blanqueo sea la fuente de generación de ingresos, de divisas, pero a su vez también el dinero que luego se ponga a reactivar en la economía. Hizo una aclaración allí. No hay costo por el blanqueo. No es cierto, se informó mal eso de que había un tope de $100.000. Lo dijo Caputo. De hecho, es el blanqueo más barato, incluso más barato aún que el de Mauricio Macri, que ese fue el blanqueo uno de los más históricos del mundo, ¿no? Entonces, creo que allí la confianza que logren tener con este blanqueo va a ser clave para determinar el éxito o no de este blanqueo de la era Milei, ¿no? La realidad es que este blanqueo, que es mucho más barato, que en definitiva es muy accesible, que tiene muchas opciones de inversión también, que vence el 30 de septiembre, por lo menos la primera parte, la que no tiene costo, realmente es toda una apuesta para ingresar las divisas que no tienen y para ponerlas a reactivar en la economía, en un contexto en donde el RIGI tiene grandes proyectos de inversión que están esperando, vinculados con el sector del petróleo, claro, vinculados con el litio, pero ahí la burocracia se está comiendo la decisión política porque hay demoras en la reglamentación, ¿no? Entonces, esta demora en la reglamentación, que seguramente ahí el ministro Sturzenegger estará a pasos agigantados tratando de acelerar, es la otra fuente en la cual esperan. Pero después tenemos un tema y que tiene que ver con las exportaciones, ¿no? Donde, por un lado, tenemos un tipo de cambio hoy
que no discutamos que si es barato o caro, pero sí tenemos una situación en la cual, por ejemplo, vemos que de nuevo nos estamos yendo a Chile a comprar porque es más barato, de nuevo estamos teniendo más turismo que se va que el turismo que viene, porque en definitiva el tipo de cambio está siendo más accesible también para... digamos, menos competitivo, digamos, nos hace más baratos, estamos nosotros más baratos, el mundo es más barato para nosotros, a esto voy. Con lo cual, en ese contexto las exportaciones están bastante retrasadas, ¿no? Donde un sector del campo está esperando o que mejore el tipo de cambio, o que se bajen las retenciones, o que sube el precio internacional de la soja que está por el piso. Claro, está realmente por el piso, es el menor precio de los últimos 18 años. Exactamente, o sea, está históricamente por el piso, ¿no? Lo cual, digamos, es la tormenta perfecta para que las exportaciones también retrasen. Entonces, tenemos un contexto en donde la baja de la inflación se amesetó, ¿no? Entonces, ¿qué dice Caputo? Vamos a secar más la plaza de dinero para romper esa meseta y que siga bajando los precios. Lo cual también ahí lo que apunta es a las expectativas, porque si vos ves el índice de inflación, Gustavo, se ve que hay muchas rigideces que tienen que ver, sobre todo en lo que es la inflación núcleo, por estas expectativas de que siguen pensando de que, bueno, por las dudas remarco porque no sé cómo va a venir después. Sí, ¿no? Efectivamente, pero lo que pasa es que hay que pensar lo siguiente. ¿Dónde estábamos hace 7 meses cuando estaba Caputo? Este país estallaba. Ahí vamos, ¿no? Y en definitiva ese manejo de expectativas es muy difícil porque la gente tiene miedo, ¿no? Porque en definitiva hace 7 meses estábamos así y ahora de repente la tasa de interés estamos discutiendo de otra cosa. Claro. ¿Cómo reactivamos la economía? Que los bancos presten como prestaban antes, ¿no? Si el crédito hipotecario se reactiva o no se reactiva. Y ahí está el otro punto al que iba, donde retirado todo el gobierno con este entorno que hablamos recién, a lo que se apunta es que el sector privado empiece a funcionar, con un sector bancario que empiece a funcionar como un sector bancario, con préstamos personales, hipotecarios, productivos, pero que empiece a dar préstamos, que obligatoriamente va a tener que mejorar las tasas de los plazos fijos, porque si no, no le va a dar la rentabilidad, donde en definitiva, y también para buscar fondos, ¿no? Donde con el régimen de grandes inversiones y también con el blanqueo se apunta a que entren las divisas y también empiece a haber dinero circulando en la economía, es decir, delegar al sector privado la responsabilidad, ¿no? La pregunta es ¿cuándo? Y acá el relevamiento de expectativas de mercado tiene que ver con esto, ¿no? El mercado que dice, bueno, ¿cuándo se levante el cepo, ¿no? Entonces, esa sería hoy la discusión del huevo y la gallina. El tema es que la economía se va a reactivar, sí se va a reactivar, por ahí cuando se apunta a que se reactive por el sector privado, lleva un poco más de tiempo por las cuestiones de expectativas, confianza y previsión necesarias, ¿no? Claro, es que esa palabra, por ejemplo, confianza, es clave y ha sido clave no solo ahora, en todos los procesos anteriores, no solo en Argentina, en el mundo. Si no hay confianza en lo que se está haciendo, es imposible que funcione. Claro. Porque si vos decís, me voy a quemar, y te quemás, no hay nada que hacerle. Es decir, es así. Y te quedás y si vos pensás que esto tiene otra alternativa, no existe, porque las hemos probado todas las argentinas. Hemos probado los ajustes a medias. Y eso funcionó, ¿cuánto? 3 años, cuanto mucho. Es decir, lo que pasó con la convertibilidad. Exacto, ¿Cuánto funcionó? 3 años. Y después volvimos a las andadas. Gastábamos más de lo que recaudamos. No hay casa, negocio o cualquier actividad que pueda funcionar cuando se gasta más de lo que se tiene, no hay nada que hacerle. Y esa era la Argentina, es tan sencillo como eso. Yo creo que es una discusión súper profunda, ¿no? Porque en definitiva esta historia del péndulo en Argentina, que vos la conocés muy bien, Gustavo, y que en definitiva vamos para la izquierda o para la derecha cada 10 años más o menos, ¿no? Sí. Pero sería más o menos un promedio así, donde todo lo que él hizo el anterior es lo que se hizo mal. Creo que es una discusión hasta que, bueno, podemos tener un programa entero tuyo y 3 programas, porque en realidad creo que nunca nos decidimos cuál es el modelo productivo que queremos. No sé si ahora estamos en ese momento histórico de decidirnos. Es que primero tenemos que saber, ¿no?, cómo vamos a arreglar la economía y después vamos a ver cómo producimos. Exactamente, por eso el tema es, ahora estamos en la fase de políticas monetarias, luego va a venir la fase de las políticas cambiarias y yo creo que el tercer paso va a ser ir a las políticas productivas, ¿no? Que, bueno, este es el gran desafío, ¿no? Efectivamente, sobre todo teniendo en cuenta que si tenemos algunos atisbos en el tema de Vaca Muerta, la llegada de Petronas,
que Petronas se decide invertir 30.000 millones de dólares en Argentina. Es una cifra histórica. Nunca hemos tenido, únicamente con la privatización de los teléfonos, en conjunto hubo de varias empresas a lo largo de los años 20.000 millones. Fue la que le sigue en importancia. Pero también todo el tema que tiene que ver con la minería. La minería, lo dije yo vez pasada allí en San Juan, son 5.000 millones de dólares. 4.000 puestos de trabajo. Todas esas cosas ya están, pero hay que reglamentar, como decías vos, rápidamente el RIGI para ver en definitiva cómo se lo aplica y sobre todo ver cómo se enfrenta el reclamo justo que tienen las provincias para decir, bueno, bajemos un poco la vara o hagan un apartado especial para las inversiones menores a los 100.000 millones, a los 100 millones de dólares, ¿no es cierto? Habrá que verlo. Pero realmente la situación está... Yo tengo, por primera vez en mucho tiempo, alguna luz de esperanza en que todo esto finalmente puede funcionar. ¿Sabes por qué? Porque este outsider que nos está gobernando no tiene nada que perder. Eso yo creo que es clave, ¿no? Y creo también que incluso está haciendo cosas que muchos otros políticos no quisieron hacer, ¿no? Entonces, el mismo Massa decía que si él llegaba iba a hacer exactamente las mismas cosas, ¿no? Y en definitiva no había mucho para hacer con este desbarajuste que teníamos de políticas. Pero es que jamás lo hubiera hecho, nunca. Massa jamás lo hubiera hecho. Bueno, ahí hubiéramos tenido quizás un pelele un poco más presentable que el impresentable de Alberto Fernández, porque otra cosa no quiero decir, ni me quiero meter en ese tema. ¿Sabes por qué no me quiero meter? Porque está tapando muchas cosas esto. Porque los argentinos somos propensos al escándalo. Nos gusta la chismografía, pero se han pasado absolutamente todos los límites. Esta señorita sentada en el sillón de Rivadavia es una cosa repugnante. Directamente. Sí, la verdad que en momentos donde en realidad, bueno, la gente quiere saber qué es lo que pasa, ¿no? Sobre todo cuando tiene que comer todos los días, cuando tiene que trabajar todos los días. Y yo creo que aquí, bueno, esta es la discusión principal, ¿no? Más allá de todo eso que en realidad, como vos bien dijiste, Gustavo, da asco, ¿no? Sobre todo porque en realidad la gente hoy está haciendo un enorme esfuerzo pasándola mal, ¿no? Porque esta crisis está impactando mucho, 180.000 puestos de trabajo menos, que no cena. Exacto. Y bueno, la tasa de pobreza, la clase media que ha caído de cada niño son pobres. De cada 10 niños son pobres. Y toda esa gente está haciendo un esfuerzo, ¿no? Para ver justamente un cambio que, bueno, esperemos que llegue lo más pronto posible, ¿no? Si, como vos bien dijiste, en 7 meses se pudo dar esto, bueno, ojalá que en un año estemos mejor. Sí, Orlando Ferreres dice que el año que viene podríamos crecer el 5%. Y vos sabés qué, a ese le creo. Es que es un economista muy serio, ¿no? Y no solamente lo dice Orlando Ferreres, sino que también en las previsiones de los organismos internacionales también, ¿no? Si logramos reacomodar las variables macro, como se están reacomodando, bueno, ya el hecho de que la inflación no siga aumentando va a hacer que los poderes adquisitivos sean mejor también. Porque nadie pensaba, entre los cuales me incluyo, que junio y julio iban a tener la inflación que tuvimos. Porque, ¿qué pensamos? Va a tener influencia absoluta, una preeminencia absoluta, el aumento de las tarifas de los servicios públicos. Claro. Y sin embargo, al 4%. Y es efectivamente creíble el instituto, porque al mismo tiempo, el INDEC, porque al mismo tiempo que te dice eso, te ratifica cuáles son los niveles de pobreza en Argentina. Bueno, Gisela, ¿sabes qué es lo que pasa? Me están haciendo señas que corte, porque si muy no, interesante, nos quedamos todo el Así programa. que vamos a debatir cuál es el modelo productivo en lo próximo.